buenos días. Se invita ahora a los miembros del panel de pasar adelante, por favor. Cynthia Silva Maturana, Luis Orlando, Héctor Cárdenas, el honorable Eugene Hamilton y Eduardo Laurier. La conclusión que yo he sacado de esta reunión de la FAO es de reconfirmar la necesidad de la visión amplia y las políticas integrales para planificar y financiar las acciones contra el cambio climático. ¿A qué hizo referencia ahora el director general Graciano? Que realmente ya la visión estrecha de una disciplina, de un ministerio, ya no funciona frente a los desafíos del cambio climático. Y creo que eso se vio recientemente en la reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde Climático también. Como recién elegido candidato del GRULAC a la copresidencia del Fondo Verde Climático, quisiera comenzar por informarles sobre la reunión de la Junta de Dirección realizada la semana pasada en Songdo, en Incheon, Corea. En esa reunión se aprobaron 23 proyectos por un valor de $1,093 millones, llevando a 76 proyectos la cartera por un valor de $3.7 mil millones, sobre un horizonte de recursos de $8.1 mil millones. Ahora se puede apreciar, si se aprobaron 1,000 millones en una reunión, de que no falta mucho para tener la urgencia del replenishment. Y eso va a ser la primera prioridad de los co-chairs. El señor Leonard Bagge de Suecia y su seguro servidor, tenemos 3 objetivos para el 2018. Sentar las bases para la movilización de recursos del Fondo Verde para el mediano y largo plazo, lograr una focalización de resultados en las áreas de grandes desafíos climáticos que enfrenta la humanidad, como el corredor seco de Centroamérica, que hizo referencia el director general Graciano, y también lograr mejorar los tiempos de respuesta y la eficiencia del Fondo Verde y sus sistemas operativos. Y realmente el segundo punto de poder mostrar resultados que son valor agregado frente a los grandes problemas de la humanidad ante el cambio climático y mejorar la eficiencia del fondo son necesarios para tener éxito en la movilización de recursos. La buena noticia de los resultados de la reunión 19 es que ya se puede discernir algunas áreas de concentración estratégica entre los proyectos propuestos y aprobados por el Consejo del Fondo. Veamos algunos ejemplos de nuestra región. Un tema prioritario, obviamente, la resiliencia de los estados de las Antillas Orientales. Entre los proyectos aprobados en la reunión pasada, hay uno para sistema de agua resistente al cambio climático en Grenada, por $22 millones. Otro proyecto del mismo índole en Barbados, por $27 millones. Y un piloto de programas integrales de resiliencia en Antigua Barbuda, Dominica y Grenada. Entonces, una línea de trabajo muy clara es aumentar la resiliencia de esos estados isleños tan vulnerables al cambio climático. Un segundo ejemplo es la reducción de la pobreza, reforestación, energía y cambio climático en un proyecto integral que se llama PROESA en Paraguay, apoyado por FAO, en que se está aportando $25 millones de un total
de 90 millones. Otro proyecto de ese índole es el Corredor Seco de Centroamérica, que SICA ha promovido, que El Salvador y otros países están apoyando. Y también se aprobaron media docena de proyectos de resiliencia para el campesinado en África, que es muy importante. Y en nuestra región necesitamos más, sobre todo eso del corredor seco, pues. También se aprobaron de eficiencia energética. En las economías grandes se puede lograr mucho en materia de mitigación por la eficiencia de la energía. Se aprobó un proyecto que incluye energía renovable y eficiencia energética para Argentina para 103 millones de dólares, uno para Paraguay de 23 millones, que es industrias eficientes en energía, y para Brasil 195 millones, ciudades eficientes en energía. Bueno, entramos en este tema del financiamiento del cambio climático con las compañeras Cintia Silva Maturana, viceministro del Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Gerencia y Desarrollo Forestal de la República Plurinacional de Bolivia. Cintia es ambientalista de profesión y de dedicación de toda la vida en un país cuyos valores e identidades nacionales centran en la madre tierra. Cintia, para compartir las experiencias de Bolivia, tienes la palabra. El director general pide permiso para salir, como tiene un compromiso. Adelante, Cintia. Aló. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias. Les traemos el cariño y el saludo del Estado Plurinacional de Bolivia y de nuestro gobierno presidido por el presidente Evo Morales. En este tema en particular creemos que es siempre muy importante no abandonar el análisis de base, que es el análisis del modelo de desarrollo que cada uno de nuestros países está apuntando. En el caso del Estado Plurinacional de Bolivia, apuntamos a la construcción de un ser humano integral, de una sociedad inclusiva, sin pobreza material, social y espiritual, el acceso universal de la población a todos los servicios básicos fundamentales en el marco del derecho humano al agua, un modelo social, económico, productivo y comunitario que genere riqueza y la redistribuye para construir una sociedad con mayor igualdad, crecimiento productivo basado en la diversificación a través del fortalecimiento de los sectores de energía, agropecuaria y turismo e impulsando los sectores de hidrocarburos y minería con industrialización, la integración caminera, férrea, fluvial del país, así como un modelo de gestión de sistemas de vida para erradicar la pobreza, desarrollar integralmente las economías locales y nacional de forma complementaria con la conservación de funciones ambientales y el desarrollo de sistemas productivos sustentables. En ese marco de esta visión, que nosotros le llamamos de desarrollo integral en armonía con la Madre Tierra, Bolivia ha construido lo que se llama la Agenda Patriótica al 2030, donde están nuestras principales metas, y de ella se desprende un Plan Nacional de Desarrollo Económico Social 2016-2020, que es lo que estamos ejecutando en este momento. En las metas de este plan al 2020, de las metas es que se desprende nuestra contribución nacionalmente determinada, entregada en el marco ahora del Acuerdo de París. Esta contribución no solamente cumple nuestras metas, sino mantiene nuestros principios y posición que hemos mantenido públicamente desde hace ya varios años, desde hace 12 años, y particularmente el principio irrenunciable de la responsabilidad común pero diferenciada, impulsando además en el marco del Acuerdo de París y de otros acuerdos siempre el fortalecimiento de la multilateralidad para que en todos los ámbitos de los acuerdos entre países nos aseguremos que las decisiones unilaterales no tengan ningún efecto en nuestros países. Volviendo a la contribución nacional determinada,
determinada nacionalmente, hemos mantenido esta visión integral tratando de abarcar 3 grandes rubros que hacen a las dimensiones de nuestro desarrollo. El primero es el acceso al agua como un derecho humano, por tanto el agua potable y saneamiento básico, el agua para la producción, es decir, todo lo necesario desde el riego y la disponibilidad de fuentes de agua, y el agua para los ecosistemas. En resumen, el concepto del agua para la vida. Otro gran ámbito que se ha tocado también en este evento es el acceso a la energía, también en nuestro caso como un derecho humano. Y finalmente, bosques y agricultura, que en el caso de nosotros tratamos de no separar en los ecosistemas de bosque la agricultura de la gestión integral de bosques, pues como decía ayer en algunas intervenciones, los sistemas productivos comunales, los sistemas culturales, el acceso al territorio están basados en sistemas integrales, integradores, donde el uso del bosque y la producción agrícola van de la mano. En este marco, Bolivia ya ha puesto desde el año 2010 en marcha los programas Mi Agua y Mi Riego, buscando incrementar la cobertura de agua potable y el acceso al riego a nivel nacional a través de mecanismos lo más eficientes posibles con programas específicos que además son supervisados por el presidente directamente. Tenemos además una importante superficie de bosques, alrededor de 52.5 millones de hectáreas, dentro de los cuales tenemos una importante superficie bajo producción agrícola. Tenemos además la mitad de el 70% de la producción agrícola basada en sistemas comunitarios y comunales. No les voy a aburrir con los datos específicos de porcentajes y de indicadores que nos hemos fijado. Sin embargo, nos parece importante en el marco de lo que nos interesa que el Fondo Verde apoye o lograr del Fondo Verde, les quiero decir un poco hacia dónde queremos ir. En el tema de agua, obviamente estamos impulsando todo lo que son desarrollo de infraestructura para el almacenamiento de agua. Estamos avanzando a la cobertura de agua potable, esperamos llegar al 2025 con un 100% de la cobertura del acceso a agua potable en nuestro país. Hemos superado hace unos 2 o 3 años ampliamente los objetivos de desarrollo sostenible en acceso al agua potable. Esperamos además fortalecer muchísimo la participación social de la gestión del agua, tanto en el agua potable como en la gestión del riego, que son sistemas para nosotros que hacen resiliente el proceso. El riego para nosotros está vinculado evidentemente a la producción de alimentos y además la gestión social, los procesos comunitarios colectivos de la gestión de estos del acceso al riego al agua son los que le dan también resiliencia. Esperamos triplicar la superficie de riego actual en Bolivia y reducir la vulnerabilidad hídrica. Dentro de eso tenemos muchas líneas de acción, como les decía, desarrollo de infraestructura resiliente, reuso del agua con fines productivos, restauración de la cobertura vegetal y el manejo de las fuentes de agua, el incremento de la superficie de riego a través de sistemas con participación social, la recuperación de tecnologías como cosecha de aguas y otros que ya usan las comunidades o los colectivos sociales, fortalecimiento de la gestión comunitaria cooperativa y otros similares. Eso en el sentido de entender que nuestro abordaje del agua como derecho no solamente va al agua potable, sino que es la base y el sustento para los sistemas productivos y la producción de alimentos. Y el modelo de desarrollo de estas acciones que tenemos es lo que debería ser resiliente. Debería ser resiliente el acceso al agua, pero también los sistemas productivos basados en nuestros avances. Dentro de esto tenemos algunos proyectos. El más relevante y el más ambicioso que quería haber aprovechado de agradecer al profesor Graciano, pero lo hago igual en su ausencia, es uno ambicioso que estamos construyendo con FAO, que tiene esta visión integral y que se llama Preservación y Restitución de Servicios Ecosistémicos, con énfasis en la seguridad del agua para la adaptación y mitigación al cambio climático y el incremento de la resiliencia de familias vulnerables de pequeños agricultores. Este proyecto está en diseño. Esperamos que sea realmente un proyecto que haga una gran diferencia y es un proyecto que se presentará al Fondo Verde. En paralelo tenemos otros proyectos interesantes, tenemos uno que se acaba de apoyar
de aprobar con la cooperación italiana que se llama Cosechando Agua y Sembrando Luz, que hace justamente esta visión integral, que es de recuperar los modelos y las maneras de cosechar el agua en las ciudades, en el campo, en las comunidades, a través de diferentes tecnologías propias o apropiadas, pero que además se vinculan al establecimiento de fuentes de energía apropiadas a estos actores. Entonces vemos ahí nosotros una complementariedad del Fondo del Clima y es muy importante para nosotros que no se reemplace la asistencia al desarrollo y las otras fuentes, sino que se entienda que en el Fondo Verde está la responsabilidad de los países desarrollados por habernos llevado el planeta a la situación actual. Y por tanto deben ser complementarios a los otros fondos como son el GEF, el Fondo para el Medio Ambiente y otras alianzas como esta que menciono con la Agencia de Cooperación Italiana. En los bosques y la agricultura, como decía ayer, nuestra apuesta es principalmente por un mecanismo conjunto de adaptación y mitigación para bosques y tierras, para el manejo y la gestión sustentable de los bosques, donde entran sistemas agroforestales, agrosilvopastoriles, pequeña producción agrícola, pero también entra el manejo del bosque, que es como lo ven las comunidades en el campo. Este mecanismo, a través de este mecanismo y a través de nuestros propios mecanismos nacionales, hemos creado el Fondo Plurinacional de la Madre Tierra, inicialmente con fondos nacionales y con un fondo de Danida, de la cooperación danesa, y ya hemos colocado alrededor de $2 millones desde septiembre del año pasado en pequeños proyectos de adaptación y mitigación. Y esperamos que este fondo pues jale mayores aportes para que podamos impulsar la implementación del mecanismo, que es un mecanismo alternativo a red y que nosotros estamos seguros de que podemos demostrar que es el mejor camino en lugar de entrar por la vía de los bonos de carbono y otros vinculados a los bosques. También tenemos fondos en este marco del GEF. Estamos trabajando con FAO también en un programa en Amazonia para el manejo integral de los sistemas productivos, incluyendo los bosques. Y estamos iniciando con la Autoridad de la Madre Tierra un nuevo proyecto también que incluye ya con mucha más claridad la resiliencia al cambio climático en Amazonía. Con ese marco, nosotros pensamos que que el GEF y otros fondos deben seguirse usando en las prioridades nacionales y el Fondo Verde del Clima tiene que poder ser complementario y respetuoso de las comunicaciones nacionales determinadas nacionalmente, de los criterios de los países con los que encaramos la lucha contra el cambio climático. FAO puede apoyar a los países para alcanzar estas metas nacionales relacionadas con el sector agrícola bajo el Acuerdo Climático de París a través de la cooperación para el desarrollo de capacidades nacionales y el apoyo a los países en la preparación de proyectos de inversión para acceso a los recursos del Fondo Verde, el GEF y otros, principalmente el Fondo Verde. Pero también nos parece interesante que FAO puede acompañar los esfuerzos de los países que hayan elegido desarrollar capacidades en sus propias entidades implementadoras. Estamos totalmente seguros de que los países debemos avanzar en ese camino también. Los países desarrollados deben proveer sin condiciones adicionales, como ya lo han dicho los países en desarrollo, en el marco de lo acordado en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Y finalmente pensamos que el financiamiento climático debe focalizarse cada vez más, como también se ha dicho, en la reducción de la pobreza y el incremento de la seguridad alimentaria en áreas rurales a través de un enfoque integral y del fortalecimiento de estos sistemas productivos integrales. Eso es un resumen, tratando de mantenerme en el tiempo de cómo vemos desde Bolivia la complementariedad del Fondo Verde a nuestros esfuerzos nacionales, pero como también estamos seguros que se debe entre todos los países y entre todos nuestros aliados como FAO y otros, asegurar que el Fondo Verde del Clima se mantiene como lo que es, un fondo que está recibiendo los aportes de los países desarrollados en el marco de sus responsabilidades globales. Gracias. Gracias, Cintia. Seguimos ahora con Luis Orlando, viceministro de las Industrias Alimenticias y de la Pesca de la República de Cuba.
Luis proviene de los sectores productivos, 12 años en las empresas pesqueras para luego pasar a la entidad gubernamental rectora del sector y ahora está al nivel del ministerio que rige tanto las industrias alimenticias como la pesca como primer viceministro. Las actividades se rigen por la tarea verde, que consiste en 11 tareas de corto, mediano y largo plazo. Y el largo plazo va hasta 2100, como las metas internacionales de contener la temperatura son en este siglo, hasta 2100, los 2 grados y los 1.5 grados de París. Esta tarea verde es realmente ejemplo de alto nivel de integración de los elementos estratégicos. Consisten en reducir vulnerabilidades en 15 zonas priorizadas, normas jurídicas, las playas arenosas y construcciones costeras, agua para sequías, planificando las sequías, planificando tener agua en la época de sequía, reforestación, corales, ordenamiento territorial y urbano para reducir vulnerabilidades, mitigación y adaptación para todas las políticas sectoriales de seguridad alimentaria y energía renovable, pesca, agropecuaria, salud, turismo, construcción, transporte, industria y manejo integral de los bosques, monitoreo, vigilancia y alerta temprano, percepción del riesgo y aumento del nivel de conocimiento y grado de participación de toda la población. Y el 11º, que nos concierne directamente, gestionar y utilizar recursos financieros internacionales. Luis, que nos cuente las experiencias de las tareas vida, de su implementación y de su financiamiento, por favor. Buenos días a todas y a todos. Agradezco la oportunidad de participar en el panel y me sumo, ministro, a la felicitación del director general por su designación como copresidente del Fondo Verde del Clima. Antes de entrar en la tarea vida, creo que por su conexión, debía decir primero que Cuba presentó su propuesta de contribución nacionalmente determinada en noviembre del 2015, que incluye un componente de adaptación que se reconoce como prioridad y un componente de mitigación. En ambos componentes, desde esa fecha, el sector de la agricultura, silvicultura y suelo tienen un peso importante en ambos componentes. Ya un poco más reciente, yo explicaba ayer que el Consejo de Ministros de la República de Cuba aprobó en abril del 2017 el Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático o Tarea Vida. El Plan de Estado contiene 5 acciones estratégicas. Aprovecho para decir, las leyó, que de esas 5 tareas, acciones estratégicas, 2 se refieren directamente al sector de la agricultura y uso de los suelos. Cuenta además con 11 tareas que también de esas 11, 4 se refieren directamente al sector. Recogen todo lo contenido en la GNDC presentada por Cuba y va más allá en muchos aspectos, ya que constituye una propuesta integral en la que se presenta una primera identificación de zonas y lugares priorizados, sus afectaciones y las acciones de adaptación a acometer. Se caracteriza por su flexibilidad, pues desde su concepción se plantea que el plan será enriquecido durante su desarrollo e implementación. Si me permiten, y no me tomaré mucho tiempo, caracterizo un poco los antecedentes de la elaboración de este plan, que ha sido un proceso largo, un proceso complejo. Se inició los primeros estudios, tuvo como antecedente las investigaciones que acerca del cambio climático inició la Academia de Ciencias de Cuba en 1991.
y que se intensificaron en el 2004 luego de un exhaustivo análisis y debate sobre los impactos negativos causados por los huracanes Charley e Iván en el occidente del país. Una época que fue fuertemente azotado el país por importantes eventos meteorológicos extremos. Desde ese momento se iniciaron estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo territoriales para la reducción de desastres con el empleo del potencial científico-tecnológico del país. Ya en el año 2007 se priorizaron las investigaciones científico-tecnológicas sobre peligros y vulnerabilidad costera para los años 2050-2100, dirigido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y con la participación de 16 instituciones de 5 organismos de la Administración Central del Estado. Y esto nos parece algo importante, más o menos ayer nos referíamos a este asunto, que hay una amplia participación de las instituciones en la elaboración del plan y constituye la visión de la nación hacia el 2100 para el enfrentamiento a los asuntos vinculados a este fenómeno. Permite identificar cuáles son las prioridades. No está aislado, no es la propuesta de un organismo determinado, sino el gobierno ha aprobado cuál es el plan y cuál es la dirección de trabajo del país y la ha encaminado en periodos de corto plazo hasta el 2020, mediano plazo hasta el 30, largo plazo hasta el 50 y muy largo plazo hasta el año 100. Siguiendo con esta secuencia, en febrero del 2011, ya el Consejo de Ministros aprobó directivas elaboradas a partir de los resultados científicos y las recomendaciones del macroproyecto. En el 2015 se comenzó un proceso de actualización en los documentos ya aprobados por el Consejo de Ministros para el enfrentamiento al cambio climático y finalmente el 25 de abril del 17 se aprueba por el Consejo de Ministros. O sea, se ha transitado, ha sido un camino largo y estamos hablando de un plan que es muy joven, apenas tiene un año, este plan. Incluso, si ustedes apreciaron la introducción que hacía el moderador, recoge una de las tareas que recoge, que es la tarea número 2, es la de instrumentar con normas jurídicas la implementación de ese plan aprobado. O sea, que no quede en una política, que no quede en algo suelto, sino que se instrumente todo su contenido, su control y su cumplimiento a través de normas jurídicas. Dicho esto, puede concluirse que las NDC recogen de forma muy oportunidades del sector agrícola y asimismo están recogidas en el Plan de Estado. Desde el punto de vista financiero, que explicaba ayer y reitero, se hace un intenso esfuerzo por el país porque ese es un documento rector de la planificación. Existen directivas específicas en la elaboración del Plan de la Economía que refieren a la tarea vida. Y yo decía que el Estado hace un importante esfuerzo, el gobierno hace un importante esfuerzo por financiar actividades que tienen vinculación con este asunto. Pero este es un plan que es tan ambicioso como necesario y demanda de muchos recursos financieros. Me referí ayer, no voy a ampliar mucho, pero no se puede desconocer que Cuba es un país bloqueado económica, comercial y financieramente hace más de 50 años y que ello limita el acceso a las principales organizaciones financieras internacionales y a tecnologías de avanzada para el cumplimiento de sus propósitos en esta materia. Constituye entonces una alta prioridad acceder a esos fondos, lo que ha quedado refrendado en la tarea número 11 del Plan de Estado, que me ahorro leerla porque ya fue introducida por el moderador del panel, que está vinculada con la gestión y utilización de los recursos financieros internacionales disponibles. En este sentido, Cuba ha sido un país que ha utilizado de manera muy efectiva los recursos del GEF desde su creación, lo cual ha sido reconocido por este mecanismo. Existe un mecanismo interno liderado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente que coordina todas las operaciones y a través de este fondo muchos proyectos ejecutados o en ejecución que tienen que ver también con el sector de la agricultura. Proyectos como Sabana Camagüey, Conectando Paisajes, Manglar Vivo, OP15, Agrodiversidad, etc.
El país trabaja en estos momentos con la FAO en la preparación de proyectos para la 7ª reposición del GEF en áreas como el café y el cacao, la pesca sostenible, el maricultivo, la ganadería, etc. En cuanto al Fondo Verde del Clima, si bien hemos trabajado seriamente por insertar proyectos en correspondencia con nuestras prioridades, no podemos hablar de resultados concretos. El país se ha preparado para ello internamente con sus propios esfuerzos, pues aún no ha sido aprobado a Cuba su propuesto de proyecto de habilitación, lo que le permitiría dar un importante salto en preparación. No obstante, se trabaja con la FAO en la preparación de un proyecto, se ha trabajado con la FAO en la preparación de un proyecto de adaptación en paisajes productivos agroforestales que está en fase avanzada para su presentación al fondo. Trabajamos también en otras propuestas en ganadería, arroz, acuicultura y prácticas sostenibles de suelo y agua. Podríamos decir que el acceso al GEF ha funcionado y se han utilizado los fondos asignados de manera efectiva, aunque esos fondos se han ido reduciendo de año en año. Con respecto al Fondo Verde del Clima, comprendemos que es un mecanismo aún muy joven, en formación y consolidación, pero requiere de simplificación, pues está cargado de una alta complejidad que dificulta el acceso de nuestro país al mismo. Es necesario también que se comprendan nuestras circunstancias nacionales. Cuba espera que estos elementos puedan ser rebasados y que el Fondo Verde del Clima cumpla las expectativas y objetivos para los que fue creado. En esta propia semana, una delegación cubana participa en Colombia en el diálogo estructurado del Fondo Verde del Clima para América Latina y el Caribe. Aspiramos en ese encuentro a acercar posiciones que nos permitan avanzar en esta dirección. Reitero lo expresado por la colega boliviana de que la FAO ha sido un aliado esencial para Cuba, que apreciamos altamente su apoyo y su acompañamiento sostenido. Defendemos la idea de que la FAO pueda apoyar a los países para alcanzar las metas nacionales relacionadas con el sector agrícola bajo el Acuerdo Climático de París, a través de la cooperación para el desarrollo de capacidades nacionales y el apoyo en la preparación de proyectos de inversión para acceso a los recursos del Fondo Verde del Clima. Al mismo tiempo, las naciones desarrolladas deberían proveer de forma estable y segura y sin condiciones adicionales a los países en desarrollo de los recursos comprometidos con la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático para apoyar sus esfuerzos de adaptación y mitigación y la implementación de las medidas establecidas en las contribuciones nacionales determinadas bajo el Acuerdo de París. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Quisiera destacar un elemento, y eso es lo de planificar las sequías. Los embalses en Cuba son sobredimensionados para captar el agua que deja el huracán. Entonces, cuando pasaron los huracanes recientes, dejaron su saldo trágico de pérdida humana, muy poquito, por cierto, porque la defensa civil cubana es quizás la mejor del mundo. Y también tenía sus estragos materiales, pero dejó dos años de agua también como póliza de seguro acuático frente a futuras sequías. Ahora pasamos a la República del Paraguay, representado por Héctor Cárdenas, ministro ejecutivo y secretario de Acción Social. Héctor ha pasado su vida trabajando en los sectores sociales de su país y ahora está en el frente que ejecuta a los proyectos sociales como ministro ejecutivo y secretario de Acción Social. El Paraguay se destaca por gestionar activamente, proactivamente sus proyectos. En el B18 del Fondo Verde Climático en el Cairo, estaba presente un ministro paraguayo para cuidar el proyecto Proeza. Cuando surgieron problemas, ellos cabildearon al país europeo que había planteado algunos peros al proyecto, y para el B19 en Corea tenían un acuerdo con dicho país. Y estaba presente en Corea también el ministro para guiar
el proceso que resultó en coronar todos estos esfuerzos con la aprobación del proyecto PROESA, apoyado por FAO, y también otro proyecto de eficiencia energética en las industrias, principalmente de transformación agroindustrial. Héctor, que nos cuente de sus experiencias, por favor. Muy bien, muchas gracias. Me gustaría brevemente centrarme en dos experiencias que tenemos en Paraguay. Los objetivos de desarrollo sustentable lo que nos hace es tener muy claras las tres patas del desarrollo, o sea, lo económico, lo social. En ese marco, en línea con esos objetivos, desarrollamos un marco global orientador de todas las acciones del gobierno, del Estado, en el Plan Nacional de Desarrollo 2030. Y es en ese contexto que el Paraguay, junto con el apoyo de la FAO, presentan un proyecto al Fondo Verde del Clima, el cual fue aprobado la semana pasada. Con una donación de 25 millones de dólares de un proyecto total de 90 y la contrapartida es local. El objetivo del PROESA es mejorar la resiliencia de los hogares que son altamente vulnerables a los impactos del cambio climático. Vamos a focalizar en 64 distritos, 8 departamentos, más de 17.000 familias. De estas 17.000 familias llegamos a 350 comunidades indígenas muy vulnerables que representan prácticamente el 40% de la población indígena total del país. ¿Qué va a hacer? ¿Qué proporciona PROESA? PROESA proporcionará a estos hogares apoyo técnico y también financiero, mejorando sus ingresos y su patrimonio, plantando bosques multifuncionales en sus fincas. PROESA está unido a un programa de protección social que da el piso básico a la familia en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad, el soporte social de protección, y PROESA trabajará un componente de generación de ingresos de la forma que estaba presentando. PROESA es coordinado justamente por el secretario de Planificación a quien encargamos el lobby y el cabildeo, que estuvo en el Cairo, estuvo también la semana pasada en Corea. Va a ser implementado por la FAO con un comité ejecutivo conformado por varias instituciones, entre ellas el Ministerio de Agricultura, el Instituto que atiende a las poblaciones indígenas, el Instituto Forestal Nacional, la Secretaría de Acción Social, que es mi secretaría, la Secretaría del Medio Ambiente, y otra institución vinculada al tema de energía. Por otro lado, me gustaría mencionar la iniciativa Pobreza y Medio Ambiente, que a través del PNUD y ONU Medio Ambiente, desde el 2014, estamos desarrollando un proyecto con las tres patas, o sea, considerando el soporte ambiental como un elemento de inclusión económica también. Es un proyecto que desarrollamos en una zona de reserva del país, trabajando con familias en situación de extrema pobreza que por sus carencias iban a la zona que estaba protegida y extraían las maderas para vender porque tenían que sobrevivir. Con un proyecto denominado Economía Verde Inclusiva, trabajamos con esas familias el componente de generación de ingresos también, similar al de PROESA, pero ya iniciado en el año 2014. Y ayer le estaba comentando a Paul la experiencia que tenemos con muchas familias que se dedican a la yerba mate, que venden sus productos al 0,20 centavos de dólar por kilo, y hoy con este proyecto que estamos certificando las zonas de producción porque prácticamente son orgánicas, el producto se pasa a vender a $3 el kilo. O sea, se dan cuenta
la gran diferencia que tiene el incorporar la perspectiva ambiental y la familia lo entienden y lo incorporan como negocio. O sea, no traducimos en la vida diaria de esas familias estos proyectos, no solamente cuando se habla de ambiente, a veces se quiere entender la capa de ozono, la basura, sino que traducimos estas oportunidades que existen a nivel mundial de estos fondos y incorporamos en su vida diaria. A través de este proyecto también me gustaría mencionar que la Secretaría de Acción Social hoy cuenta con una certificación de calidad internacional ISO 14001 que hace que incorporemos en todo el trabajo institucional la perspectiva ambiental, con un enfoque no solo de cuidado, de buen manejo, sino incorporar la perspectiva ambiental como un negocio dentro de los programas sociales y de inclusión económica. Finalmente, me gustaría mencionar también que como parte de este proyecto ajustamos el índice de calidad de vida, que es el instrumento que nos sirve para llegar a la familia, incorporando una dimensión ambiental que se suma a la dimensión económica y social que tenía estos instrumentos. Me gustaría también mencionar y ustedes lo tienen en la nota conceptual, de que existen varios fondos, o sea, no solamente el Fondo Verde del Clima, el GEF, que son los más conocidos, existen varios fondos. Los animo a conocer más sobre esos fondos, sobre esos mecanismos que tienen, sobre la burocracia y presentar los proyectos. Y en línea también con lo que mencionaban los países, o sea, la representante de Bolivia y el representante de Cuba, instamos a los países desarrollados a proveer sin condiciones adicionales a los países en desarrollo los recursos comprometidos en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático para apoyarlos en sus esfuerzos de adaptación y mitigación del cambio climático. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. I now have the honor to present the Honorable Eugene Hamilton of St. Christopher and Nevis, known in Spanish as San Cristóbal y Nieves. Minister Hamilton is a fellow of the Life Management Institute and is a chartered life management expert. He is from the insurance background. I have a personal view that there's a marriage in heaven not yet consummated between green climate finance and the insurance industry. The insurance industry has the second largest institutional investment fund in the world, only second to the pension funds. And if they invest in green climate projects that contain mitigation of greenhouse gas emissions and adaptation to the losses and damages that climate change entails, they can profit both from the investments and from the reduction of risk on the insurance side. Minister Hamilton is Minister of Agriculture, Health, Universal Life Insurance, Human Settlement, Community Development, Gender Affairs, Social Services, Cooperatives, and Lands. As we can appreciate, Minister Hamilton has a high reality, which allows for breadth of vision and action. Please share with us, Minister Hamilton, the experiences of a highly vulnerable Eastern Caribbean small island developing state. Thank you, Mr. Moderator. And I don't know if your original message was for FAO to engage the insurance industries of the world, but I'm sure they were listening. And I trust that you are correct, that the long-term liabilities that the insurance companies have puts them in a position to be able to finance long-term projects.
that can help all of us across this globe. I want to take the opportunity to thank Minister Samuda and his team and all of Jamaica for the gracious hospitality over the last few days. And I did hear him when he said we should come back and enjoy the scenery and the country. So I certainly am one who would want to take him up on that. I also want to thank all of my colleagues for the many learnings which we were able to share this week. But I want to begin, though, by reflecting on 2015, when on February 16th, there was an election in my country, a general election. And by divinity, based on all of the machinations that went on before the election, by divinity, the government was changed. And I was ushered in on the 22nd day of February as a minister of government in the various ministries that you outlined. That ushering in I describe as a baptism, but not a baptism by water, a baptism in aridity. For those of us who are in agriculture, we know the importance of water. And it was a year when we faced perhaps the most significant drought in the last 50 years, resulting in a 31% decline in the agricultural output in St. Kitts and Nevis when compared with the year 2014. And while at the same time I was getting that baptism, our friends from Dominica were a few miles away and being bombarded, inundated with water, which transformed that land, caused erosion and significant losses in agriculture. And it made me think of where we are and what we need to do as a country, as people in the agricultural ministry. Because I looked at the agricultural continuum and I said, if you put drought on the one hand on that continuum and the inundation of water because of that catastrophic experience on the other, both imposters will sit at the very extreme ends of that continuum, yet they produce the same result. Losses in agricultural production affecting the security of our food, not only in St. Kitts, as this seemed to have been, but in the region. And I thought about it. I guess my risk analysis skills kicked in. And in discussion with my permanent secretary, we said, what do we need to do to be able to deal with this phenomenon? And two things emerged. One is that we need a more predictable way, a way to forecast, a way to predict what takes place in our region, in our countries, primarily driven by climate change. And another is, how do we lengthen the life, store the life of what we produce so that we can feed our people when there is times of drought, when there is shortage of food. Those two questions made us think and brainstorm. And we came up with the decision, while we know that we were short on resources and cannot perhaps provide the opportunity for us to store or to make the decisions for how to extend the life of our produce, we decided to begin in a particular way. One, recognizing that we had what I will describe as an antiquated system of identifying what happens with our water, rainfall, and our hydrology, where on a monthly basis, people from a planning unit goes to those water catchment areas, read them once a month, send the data across to Antigua and Barbados to get a return of what's really happening with our water. We needed something different. More so,
those facilities are designed for the human settlement. We needed something that will focus on agriculture. We therefore engaged a strategic partner that will help us to plan chart a course for getting more reliable data and being able to use that data to forecast what are the likely results, events during any particular year. Our challenge, of course, we recognize, because of that inconsistent nature, was that we had to find resources to develop a program. We have therefore engaged that partner, begun a process, a 4-year program, 2018 to 2022, where we will build we will build the capacity by building 4 rainfall collection facilities in the agricultural areas so that we can capture the data that we need to be able to make decisions. Those 4 weather stations that will be built will collect the data, which we will use or update on a daily basis. We decided that we further needed to create a map of plant hardiness zones for growing suitable crops. We began that process even before 2018, where we developed a lab for soil testing, and have already determined the areas in the Federation, in St. Kitts, where the best crops can grow, or where crops can grow best in various parts of the country without the use of medication in the soils. We decided we needed to design a crop growing calendar aimed at disaster prevention for at least 10 varieties of food, and to have at least two persons properly trained in agricultural weather station operation and maintenance, trained in data analysis, agricultural disaster and loss investigation, and also in crop growing experiments. This is important because we wanted to use that skill to be able to daily update our data that we capture in the agricultural zones. The intention is to develop and introduce disaster mitigation and prevention techniques, establish a model farm, set up 4 model fields for demonstration to farmers, issue 5 annual reports of crop disaster mitigation over the period of 4 to 5 years. And the second leg is to increase the availability of agricultural information by the formulation of a plan, a strategy for agricultural information dissemination, establish a platform for integrating agricultural information, conduct 24 events to teach farmers how to make use of the agricultural information. Now, we already know that we need water for our agriculture, and we do not have the resources to be able to supply the water needed to our farmers. As I indicated earlier, our water resources are feeding into the human habitats. So how do you feed the agricultural farmers with water? It is a question which we ponder every day, and which we hope that through the GCF, we may be able to get support for developing a network that can produce water to the farmers so that they can produce food. The second leg of that, apart from the monitoring of data and predicting, forecasting what will happen when and where, and what are the likely fallouts from these events, the second leg will be, and if I can just go through that quickly, the second leg will be to make sure that
The project, of course, will help us to identify the topographical and hydrological data, the agricultural disaster records, the estimates for agricultural zones, helps us to identify all of the geographical information from the GIS surveys. And the second leg will be, how do we store what we produce? This is a question, I think, which has to be contemplated by the entire global community. And maybe I should take a moment to explain what I am discussing with you. We, 40, 50 years ago, had a life expectancy of 40. That's humans. We worked on diet and exercise and everything else and raised our life expectancy in the 70s going for the 80s. Have we been considering, or why don't we consider, how do we improve the life expectancy of the food we produce? I hear of hundreds of kilograms of food that perish every year. Have we considered why? Is there a way to determine whether by a change in the germplasm or what, to extend the life of the things we produce? Who says that in 2030, 2028, 2029, that the circumstances would allow us to produce food to reduce to zero hunger in 2030? Shouldn't we be considering how do we store and extend the life of what we produce in the unlikely event there's catastrophe that prevents us from producing to reduce to zero hunger? We need to focus our minds on that. I take that cue from what we have been taught in what I will describe as the book of creation, Genesis, where when Joseph told the king Pharaoh what his dream was, Pharaoh understood that from the 7 years of famine you plant and store, extended the life, produce and store, so that the 7 years of famine you can have food to eat. We should not be thinking of only the here and now, but whether the future could be affected by catastrophe that prevents us from helping to produce. So apart from producing, which we do very well, we need to develop a cadre of storehouses, methodologies that would extend the life of what we grow so that it lasts for a longer period. In the unlikely event, the drought in St. Kitts, which made me lose production, and the flood in Dominica, which made him lose everything produced, all of which can happen in one country and across the world, can leave us, even when they do damage to what we are growing, can leave us with the storehouses of food so we can continue to consume and will help us result in zero hunger. Thank you. Thank you, Minister Hamilton. Realmente la reflexión del ministro nos hace pensar que es back to basics, porque la civilización apareció por los ríos Tigre, Eufrates, Nilo y Amarillo de los asentamientos neolíticos, cuando habían proyectos de gerencia del agua y almacenamiento de los excedentes agrícolas. Eso es lo que permitió la civilización. Y el ministro nos sensibiliza al hecho de que esos asuntos básicos vuelven a ser de altísima prioridad para conservar la civilización que tenemos frente al cambio climático. Un país de alto nivel de organización social y excelentes indicadores como resultado del mismo es la República Oriental del Uruguay. Su embajador en Cuba, Eduardo Laurier, está con nosotros. Él es un ingeniero agrícola, especialista agropecuario, que va a compartir con nosotros
las experiencias uruguayas en gestiones y mecanismos de financiamiento para hacer frente al cambio climático en ese país hermano. Embajador. Gracias. En primer lugar, queremos saludar a todas las mujeres que luchan por un mundo mejor en su día. Saludo entonces a ellas. En segundo lugar, al ministro Zamuda y a todo su equipo que realmente se caracterizan por una gran capacidad de atender y de organizar esta actividad. Y a Paul, que diríamos, le auguramos los mejores deseos de una función muy importante que asume para todos nosotros. Y efectivamente pensamos que estamos ante una cuestión estratégica donde, sin dramatizar, está en juego claramente la existencia de la misma humanidad. Podemos ser o podemos no ser en el futuro, de acuerdo a las medidas que adoptemos en estos tiempos para solucionar el problema estratégico más importante que tenemos como humanidad por delante, que es el tema del cambio climático. Quiero relatarles que Uruguay actualmente es el país coordinador y vocero del grupo de los países en desarrollo, es el G77 más China, en los temas agropecuarios de las negociaciones sobre cambio climático. En la última conferencia de las partes de la convención, la COP23, es decir, la 23ª conferencia sobre el cambio climático que se realizó en Bonn en noviembre del año pasado, el representante uruguayo en las negociaciones sobre agricultura para esa cumbre y director de la Unidad de Sostenibilidad y Cambio Climático del Ministerio de Ganadería y Agricultura y Pesca, Walter Ollanzábal, propuso la solución que destrabó varios años de negociaciones: crear lo que será el flamante trabajo conjunto de Coronibia sobre agricultura. Por otra parte, en marzo está previsto un taller organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, para los negociadores en este tema, con el objetivo de facilitar intercambios entre los países sobre la forma de continuar avanzando a este nivel, ya que para la FAO esta nueva iniciativa es la más significativa de las que surgieron durante la COP23, que tuvo entre sus objetivos afinar el Acuerdo de París, en especial las áreas de tecnología, emisiones de gases de efecto invernadero y la mitigación del cambio climático, con miras a la COP24 a realizarse en Polonia en este año. La gran innovación que supone la aprobación del programa de Coronibia por los más de 190 países participantes de la cumbre es que permite por primera vez abordar las medidas de respuesta al cambio climático en el sector agropecuario, no solamente desde un punto de vista técnico y científico, sino que se va a poder pasar a trabajar de manera coordinada en materia de la implementación efectiva. Además, esta instancia será muy valiosa para organismos de cooperación como la FAO, porque facilitará el establecimiento de las prioridades en su apoyo a los países. En la participación de nuestro compatriota como representante uruguayo, que estaba constituida esa representación por 6 personas de distintos ministerios, allí se manejaron muchos temas en paralelo y al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca tomó la responsabilidad de seguir aquellos asuntos
que tienen que ver con el sector agropecuario con dos temas claves. La adaptación al cambio climático, que es estratégica para nuestro país y para el conjunto de los países, y también la mitigación, produciendo más con menos impacto en el clima. La postura de Uruguay en la COP23 fue y ha sido siempre afín a las soluciones multilaterales a un problema que es de todos los países. Que el Acuerdo de París sea fortalecido y que sus acuerdos se cumplan. El Acuerdo de París, recordemos, sustituye al Protocolo de Kioto y es completamente distinto. El protocolo establecía obligaciones de reducción de emisiones solo para los países desarrollados. Y esas reducciones se definían de arriba hacia abajo. Y si no se cumplía, había una penalización. En cambio, el Acuerdo de París involucra a todos los países, tanto desarrollados como en desarrollo, y se construye de abajo para arriba, porque cada país dice: mi contribución para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero es X. Y cada 5 años hay que revisar la contribución para ser más ambiciosos y poder así alcanzar el cumplimiento del primero de los 3 objetivos del acuerdo. Limitar el aumento de la temperatura a no más de 2 grados comparada con la que había al principio de la era industrial. Como el mecanismo de promesas puede no asegurar el cumplimiento de ese principio, se creó un mecanismo de revisión centralizada que analiza si el resultado conjunto de todo lo que los países prometen nos permite evitar ese aumento de más de 2 grados en la temperatura media mundial. La primera evaluación ya mostró que las promesas iniciales de los países, realizadas en 2015, no permiten cumplir la meta, por lo que los esfuerzos deberán crecer significativamente. Uruguay presentó en 2017 su contribución. Esta le otorga una importancia central al sector agropecuario, ya que es allí donde se originan casi el 80% de las emisiones del país, pero también, digámoslo, es el único capaz de secuestrar carbono de la atmósfera. Entonces, nosotros, con respecto al objetivo de limitar el aumento de la temperatura a menos de 2 grados, es el primero, y luego, como mencionábamos, existen otros 2. Tenemos un mundo con población en aumento y en donde se debe erradicar el hambre. Entonces, el segundo objetivo del Acuerdo de París es que las soluciones y estrategias para limitar el incremento de la temperatura no deben amenazar la producción de alimentos. Y el tercer objetivo es, por otra parte, que haya medios de implementación para que los países desarrollados apoyen a los países en desarrollo. Esto significa financiamiento, transferencia de tecnología y apoyo a la construcción de capacidades para los países en desarrollo. Los países desarrollados tienen que apoyar, porque tienen la responsabilidad histórica principal del calentamiento global.
Las emisiones de gases de efecto invernadero tienen una vida larga en la atmósfera y se han acumulado durante decenios, y particularmente desde mediados de la década del 50. Las economías industrializadas hicieron un boom de su desarrollo en base a la energía del petróleo y el carbón. Hoy se dice que China emite un poquito más que Estados Unidos, pero la responsabilidad histórica de Estados Unidos es muchísimo mayor. La Convención del Cambio Climático incluye el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Comunes sí, pero diferenciadas, por el cual los países desarrollados deben ayudar a los países en desarrollo a adaptarse a un fenómeno al que no contribuyeron a generar en igual proporción. Por ejemplo, Uruguay genera 0.05% de las emisiones mundiales, pero los impactos que recibe son mucho más que proporcionales a su contribución. Es un tema de igualdad, de equidad. En nuestro país, el cambio climático se manifiesta con cambios en las principales variables climáticas, como lluvia y la temperatura. También incluye una mayor vulnerabilidad ante eventos extremos, como sequías, que hoy estamos viviendo una fuertísima sequía, olas de calor, lluvias intensas, etc. Por ejemplo, en 2017 tuvimos un invierno muy atípico, con temperaturas muy altas en relación con el promedio. Y eso hizo que los frutales de carozo y pepita, como manzanos, durazneros, perales y olivares, tengan actualmente muy escasa producción. Porque para fructificar, este tipo de árboles necesitan que haya un invierno frío, y la tendencia clara es que las temperaturas mínimas en Uruguay están aumentando. El aumento del nivel del mar también va a tener un impacto gradual, pero muy grande. Hay escenarios en los que pueden desaparecer buena parte de nuestras playas, que son el sostén de todo lo que es nuestra industria turística. El nivel, como sabemos, aumenta por el derretimiento de glaciares y porque con el aumento de la temperatura el mar se dilata. La suba del nivel del mar genera pérdida de playas. Para una cultura y una economía como la del Uruguay, esto representa una amenaza enorme. Por otro lado, el alza de la temperatura del mar también aumenta la fuerza de los huracanes en el Caribe y Centroamérica. La postura de Uruguay, entonces, es intentar de que los países desarrollados cumplan con ese mandato, aporten recursos y que las reglas que van a definirse en 2018 para la entrada en vigor del Acuerdo de París en 2020 respeten el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. En segundo lugar, se pretende que se atiendan las particularidades de la producción de alimentos. Nuestro país trabajó mucho para que se incluyera en el preámbulo del Acuerdo de París que la producción de alimentos es particularmente vulnerable a los cambio climático. Y también peleó mucho por el artículo 2, que establece que la mitigación del cambio climático no debe amenazar la producción de alimentos. A su vez,
Uruguay también batalló para que no hubiera discriminación entre países en desarrollo en la recepción de apoyos para la implementación de acciones de adaptación y mitigación. Nosotros, que ya estamos observando dificultades en el funcionamiento del Fondo Verde para el Clima, que es el gran instrumento de financiamiento de la conversión, puesto que los países desarrollados han comenzado a capitalizar este fondo y se comprometieron a poner 100.000 millones de dólares anuales desde 2020 para apoyar iniciativas de adaptación y mitigación del cambio climático en los países en desarrollo. En la práctica, sin embargo, proyectos de países latinoamericanos han sido rechazados, con el argumento de que son países de renta alta que no deben recibir donación de recursos y solo deben acceder a préstamos. Si los países desarrollados nos prestan el dinero y nosotros se lo tenemos que devolver, se desvirtúa notoriamente lo acordado tanto en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático como en el Acuerdo de París. Frente a esto, entonces, desde 2011 se venía trabajando en el sector agropecuario como un sector específico en el proceso de negociación. Y esto se debe a la relevancia de la agricultura como base de la seguridad alimentaria mundial. Para nosotros era muy importante que ese ámbito se mantuviera vivo en la agenda de negociación. Pero por falta de avances reales, el desgaste era tal que el peligro era que se lo sacara de la agenda. Cuando se llegó a la COP23, nos enteramos de que entonces estaban estos peligros, se realizaron negociaciones y por suerte se llegó a un punto de acuerdo, a un desbloqueo de la situación, de manera tal que esto permite pensar en un buen resultado para el año 2018. Nosotros queremos terminar expresando nuestro total acuerdo con los planteos realizados por quien me antecedió en la palabra en cuanto a la tremenda necesidad que tienen nuestros países de fondos de alimentos, que tenemos de tener reservas alimentarias porque a la luz de los sucesos que han ocurrido últimamente, sobre todo en la zona del Caribe y Centroamérica, existen países hermanos que pueden tener afectaciones de tal naturaleza que realmente supongan hasta la supervivencia de los mismos. A ellos, a todos ellos, nuestra máxima y total solidaridad. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Me gustaría concluir agradeciendo a todos los miembros del panel por sus presentaciones, que eran muy ricas en cuanto a perspectivas sobre este tema. Y me gustaría concluir con la reflexión de que el Fondo Verde Climático, el GEF, y el Fondo de Adaptación son mecanismos nuestros de gran valor para los países en desarrollo que debemos defender y fortalecer. A la vez debemos tener cuidado con mecanismos paralelos en que los países en desarrollo no tienen ni voz ni voto. Los intentos de construir mecanismos fuera de la Convención del Cambio Climático que nos abriga con sus normativos legales de tratado ya aprobados y que representan compromisos por parte de los países que son las partes. Y nosotros debemos también tener cuidado de los esfuerzos de dar la imagen de cumplimiento de compromisos por ejercicios contables, que no son flujos financieros con mecanismos de acceso claros por parte de los países en desarrollo, que ya hemos visto, pues, contabilidades
de cómo se está cumpliendo ya con los 100 millones que simplemente son registros contables y no son flujos financieros con claros excesos. Y finalmente propongo, haciendo eco de los miembros del panel, que dedicamos el almuerzo al Día Internacional de la Mujer y felicitar a todas las compañeras en su día. Felicidades.